Nacional TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? México está a punto de vivir uno de los cambios en materia laboral más trascendentes, más radicales, más disruptivos desde que se instituyó la Ley Federal de Trabajo el siglo pasado. Profundos cambios en varios terrenos habrán de cambiar drásticamente, habrán de sacudir drásticamente el ámbito laboral y con ello las relaciones obrero-patronales. Este asunto será tratado hoy aquí a fondo, como es costumbre. Bienvenidos. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. ¿Cuáles son los elementos que habremos de tratar a lo largo del programa? En el primer segmento tenemos pensado trabajar el tema de la nueva Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es o cuáles son los cambios fundamentales que podrían aplicarse a partir del próximo 1 de mayo? En el segundo segmento trataremos el asunto de la subcontratación, que está por el momento fuera de cualquier cambio. ¿Qué es la subcontratación? ¿Por qué hay algunos legisladores que no la conocen pero bien que la atacan? La tercera alternativa en los segmentos son las nuevas relaciones obrero-patronales. Finalmente este cambio habrá de provocar también modificaciones disruptivas en la relación obrero-patronal. Y por último tendremos por supuesto las conclusiones de quienes hoy están aquí con nosotros. Y me permites ir directamente al escritorio de la doctora, ¿no? No quisiera acusarme. Gracias, Cindy. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimo placer. Gracias tenerte aquí. Gracias, doctor. También puro doctor, oye. No, yo todavía no, pero bueno, aquí estamos. Te digo, doctor, porque sé que pronto lo vas a obtener. Muchas gracias. Gracias por Muchas estar gracias, aquí. Eduardo. Encantado de estar contigo. Sean ustedes bienvenidos Con muchísimo a un programa que a mí me parece que es muy importante porque decía yo al arranque de este programa que México está por vivir uno de los cambios en materia laboral más importantes desde que se creó la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Sí. ¿Ya no lo merecíamos, Cindy? ¿Nos merecíamos esta reforma? Nos la merecíamos desde hace tantos años. Nuestra Ley Federal del Trabajo es tan vieja y los cambios que se han ido dando, fíjate que aunque no son el plus non ultra de la moda, sí son cosas que se merecían. Mira, por ejemplo, de lo que se contiene en la reforma es lo que se quedó adeudando del Acuerdo 98 de la OIT. Pero el Acuerdo 98 de la OIT es de 1949, imagínate. O sea, ya hace un ratote que tendríamos que haber platicado acerca de la regulación en temas sindicales y de la libertad sindical. Así que, sin duda, nos lo merecíamos desde cuando el legislativo tenía deudas con nosotros. 50, casi 70 años tenemos de atraso. Pues no de atraso, Lalo. Estas cosas que se contienen en el convenio del 98 de la OIT se refiere a la libertad sindical y yo quiero ahí subrayar mucho que tenemos dos realidades en México. Una, la que viven realmente los obreros, en donde necesitan protección, donde necesitan ser representados, y otra, la que vivimos en las grandes ciudades. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero las personas que vivimos en las grandes ciudades, muchos millennials, no están pensando en sindicalizarse, están pensando más bien en no tener que recurrir a un sindicato para poder exigir o para poder recibir beneficios o valores adicionales. Entonces, ¿quién nos podría representar? Pues mira, la verdad es que es una transformación la que estamos viviendo. Estamos todos planeando y pensando en que los líderes sindicales realmente representen a los trabajadores y sobre todo que los trabajadores tengan voz y voto en forma directa y puedan realmente escoger a sus líderes sindicales. Es muy lamentable que al día de hoy tenemos en nuestro país un fenómeno que en ningún otro país existe, que son los contratos colectivos de protección, en donde un empleador se pone de acuerdo con un líder sindical, presentan un documento ante la Junta de Conciliación y con esto acreditan cierta representación sindical. Y los trabajadores ni siquiera están enterados de que hay un sindicato y de que hay un contrato colectivo. Entonces, la transformación que vamos a vivir, como bien lo decía Cindy con el convenio 98 de la OIT, es que hay una verdadera democracia sindical, que los trabajadores escojan a sus líderes,
que los líderes rindan cuentas a los trabajadores, que hay una elección libre, directa, secreta, ya no a mano alzada, sino que sea en forma directa y secreta. Y me parece que eso va a cambiar la forma de la representación democrática de los sindicatos y de los trabajadores de nuestro país. Y por supuesto el empresario también tiene que entender esta nueva fórmula de que ya no es un acuerdo que yo hago con Eduardo como líder sindical, lo que tú y yo acordemos se pasa a la base, sino que tiene que haber una representación legítima de todos los trabajadores. Sí, qué bueno que una lo gran señalas. transformación. Qué bueno que lo señalas, porque Jaime, eso finalmente trastoca la relación obrero-patronal, exige también del patrón cambios. Sí, y va a haber cambios, y de hecho el sentido de esta reforma en buena medida está orientado a esta parte sindical. Tiene que haber cambios de los patrones, tienen que aceptar que la representación de los trabajadores ya va a ser una representación real, que de hecho van a tener que enfrentar este tipo de cambios de tal forma que puedan además ser más productivos. Y la otra parte de la reforma laboral que también es importante es el cambio en los esquemas de impartición de justicia, en donde se le va a quitar al Ejecutivo una función que quizá nunca tuvo que haber tenido sobre sí, que es la parte de la función jurisdiccional, que no judicial. Ellos eran los encargados de impartir justicia a través de las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora se crean organismos o tribunales laborales específicos que van a dirimir las controversias. Se va a evitar todo este costoso esquema de impartición de justicia que hoy tenemos, que además es muy lento, que además es poco eficaz. Va a haber un organismo conciliador previo a cualquier instancia judicial, un organismo que va a tener una función prejudicial. Previo a cualquier instancia judicial, se va a tener que recurrir a un esquema de conciliación real, no como el que tenemos hoy, que en términos reales nunca opera. Y creo que esto también va a volver más productivo al sector empresarial. O sea, en un conflicto, antes de ir directamente al tribunal, tienes que ir a esa instancia de conciliación. A un centro de conciliación y registro, porque también va a tener funciones registrales en materia de sindicatos, que también es un tema importante. Y es un requisito obligatorio. Y además, fíjate que es muy importante lo que dices, Jaime, porque ya estuvo suave con este principio de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Tenemos que acabar con eso. Yo siempre he pensado, Cindy, no sé si estés de acuerdo, que más vale un muy buen arreglo en el cual ambas partes estén satisfechos. Y si no se puede un muy buen arreglo, entonces ten un estupendo juicio. Pero muchas veces estamos acostumbrados a más vale el mal arreglo que el buen pleito, porque no te quieres meter en una controversia. Y este órgano, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y obviamente los que tiene que haber en todos los estados de la República, van a cumplir esa función fundamental de la conciliación y de tener buenos arreglos, Eduardo. Eso es fundamental. A mí me preocupa mucho que el tema laboral sigue siendo parte del derecho social. Y eso sin duda quiere decir, en la parte de las juntas de conciliación, que han sido durante mucho tiempo muy proteccionistas de los trabajadores, que ahora ese proteccionismo se traslade al esquema judicial. ¿Por qué? Porque, Álvaro, tú litigas, tú sabes perfectamente que los juicios que están pasando hoy en día en las juntas de conciliación, perdón, pero ofenden nuestra inteligencia como abogados laborales. Además tuve uno hace poco que duró 14 años, Cindy. 14 años y acabó en la Suprema Corte un juicio de un trabajador. Es imposible 14 años. Estar desahogando las pruebas decentemente. O sea, cuando vas a litigar en materia mercantil, en materia fiscal, es una cosa completamente diferente. La gente del sistema judicial realmente es personal calificado, conoce realmente cómo se tienen que desahogar. En las juntas de conciliación estamos viendo otra cosa. Si eso se traslada al sistema judicial, esto va a ser una verdadera pérdida de tiempo y de dinero. Se tiene que ver una actitud en las personas que hoy están en la junta. Ellos pasan, a ver, perdón mi ignorancia, los que están hoy en las juntas de conciliación pasan a los tribunales. No. Y es uno de los aspectos fundamentales. El objetivo es que sea una capacitación, un adiestramiento, que sean nuevos esas mismas jueces. son nuevos. No. O sea, es nuevo personal, nuevos tribunales, y ese es el objetivo. Y fíjate que lo que dices es muy claro, porque efectivamente lo que tenemos que ver es que haya la asignación presupuestal real para toda esta transformación, Lalo, Jaime, porque finalmente si no tenemos la asignación presupuestal a nivel federal y a nivel local para la creación de todo este proceso, por más que querramos que sean más expeditos, mejores los juicios, que haya una mejor justicia, no se va a dar. Eso por un lado. Y también se le está apostando mucho, Cindy, al tema oral. Es decir,
a que en lugar de que sea un papel el que tú presentes en tu contestación de demanda y tus pruebas, tenemos que pasar, estamos viviendo actualmente un mundo en el que estamos transformando el papel a lo digital. En tecnología. Y también estamos transformando el papel a la oralidad. Y ahora se le va a apostar con este nuevo procedimiento a que me digas, a ver, ¿te despidieron? ¿Cómo te despidieron? ¿Cuándo te despidieron? Y en tu reacción, obviamente puedes detectar si hay verdad o hay mentira. Y esa es otra gran apuesta de toda esta Es reforma. bien interesante, ¿no? Ese cambio en los paradigmas de los procesos judiciales, de conceptos tan sencillos como el famoso pliego de posiciones. Claro. En donde hoy llega el abogado de la contraparte, te pregunta y el otro abogado ya te leccionó como trabajador para que digas no, o sí, sí. Y bueno, y de ahí no vamos a avanzar, ¿no? Y además no puedes abrirlas a otras preguntas. Y ya no hay un interrogatorio abierto como debe de haber. Y encontrar la verdad, el fondo del asunto y que la verdad histórica se empareje con la verdad jurídica. Ese es el gran reto de esta nueva justicia laboral. Y que el juez tenga esa posibilidad de participar y de interpretar las reacciones de los testigos, de los mismos actores del juicio, va a cambiar radicalmente, ¿no? Si esto ocurre como está planteado en la teoría, puede haber un cambio importante en esos esquemas de impartición de justicia y ya no será como dice Jusini, que además es un fundamento constitucional, legal y ancestral de las disposiciones laborales. Siempre en caso de duda se tendrá que dictar en favor del trabajador, en caso de duda razonable y sustentada. Ahora el juez va a poder medir eso y no a través de un papel como bien citas, ¿no? Porque había habido muchos excesos, yo sabía de muchos excesos donde patrones son demandados por supuestos, o sea, por supuestos trabajadores que nunca fueron trabajadores de la empresa y es un trabajar y un gasto de la empresa tratar de demostrar que el señor no era mi empleado. Mira, hay una simulación tanto del lado del trabajador como del lado patronal. Nosotros en muchas ocasiones hemos presentado incluso denuncias penales por fraude procesal, porque lo que estás planteando como trabajador no es cierto. Y también las empresas plantean muchas mentiras. Esta negativa del despido, por ejemplo, de parte del empleador y ofrecimiento del trabajo no es más que una ficción legal. Y es una falacia y es una mentira. Pero y era la tenemos única que acabar manera en con la que eso. tenían los abogados o las empresas de defenderse. De lo Correcto. que está hablando Álvaro es algo Correcto. bien importante. Cuando los trabajadores dicen, este es mi salario, estas son las horas que yo trabajaba para todas estas empresas, me pagaban esto mensualmente, el patrón tiene la obligación de probar que eso no es cierto. En las demás materias del derecho esto no se ve porque los hechos negativos no los tienes que estar probando. Entonces, lo que hacía el patrón en el esquema de la ley vigente es revertir la carga de la prueba, revertírsela al trabajador y decirle, yo te despedí, pruébamelo. En esta nueva ley no se va a poder hacer eso, se elimina la reversión de la carga de la prueba. O sea, esas son de las cosas, en teoría ya no se van a presentar. La verdad es que lo que tenemos que hacer es que se aplique en realidad. Si hay un despido, que se pague una liquidación. Y si no lo hay, entonces que se absuelva. 14 años pudo haber muerto el trabajador en ese caso de Y ese muchos juicio. mueren, Lalo. Muchos mueren en el ¿Y intento no y en siguen el el proceso. beneficio de su familia? Claro que sí, pero ya realmente el objetivo fundamental, que era la indemnización o la reinstalación del trabajador, no se cumple. ¿Tú llevaste ese juicio? Yo llevé ese juicio 14 años y acabamos en la Suprema Corte. Increíble. O sea, ¿Y ganó el trabajador? ganó la empresa afortunadamente en este caso porque todo venía de una falsedad, de un supuesto despido que nunca se dio. 14 años. 14 años. Imagínate el costo que representa esto para la empresa. La pudo haber quebrado. Para la empresa y para el Estado. El Estado sigue un proceso Claro, por que supuesto. tiene un costo y hoy es parte de lo que... ¿Hay alguien que haya medido ese costo de la mentira? Pues es un análisis muy interesante porque todo es el andamiaje, mira, para empezar, como bien decía Cindy en un principio, la integración de las juntas de conciliación y arbitraje, supuestamente eran 3 representantes, bueno, son todavía. El presidente, un representante de los patrones y uno de los trabajadores. Pero ¿quién atiende las audiencias? Y tú dime cuándo has visto a uno de los representantes en una audiencia, Es en una Lupita, la junta de secretaria, conciliación. la que lleva la audiencia. Y es que el presidente gana de 100 a 120 mil pesos. ¿Y cuántos imaginan que ganan los representantes? Ya no ganan eso. No, Bueno, ganan una décima parte, lo ganan 10, 12 mil pesos. déjame ir a una pausa y regresamos. Por supuesto, está muy interesante. No me digas, oye, pero es que pues, ya voy a tener que hacer noticias para no se le hagas este cuento. Es un amigo mío, un vecino mío que la siendo encargado. Tener la primicia de la información
es nuestro trabajo. Una toma clandestina provocó el incendio de un ducto de petróleos mexicanos en el municipio de Axapusco, Estado de México. Los sucesos inmediatos. Lo fresco de la información lo verás en... Y en este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres exhortó a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual a denunciar los hechos. Reporte MN TVC. Lunes a viernes, 6:28 de la tarde. En TVC. Wheels on the bus go round and round all day long. Este va a ser el atraco de sus vidas. Su única salida es el autobús. Lunes 29 de abril, por Premier Cinema Platino. Por 5 años le costó 2 millones de pesos comprobar. Sí, sí. 2 millones de pesos. Sí. Y esa es parte Bueno. que vale la pena que Sí, lo por preguntes, supuesto. cuáles son los beneficios. Claro, claro. Es muy Porque importante. este asunto le interesa, por supuesto, a usted, ¿no? Porque va a haber cambios a usted, trabajador, y a usted, patrón. Por supuesto. Indudablemente ahí. ¿Ven cosas buenas? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y a usted, ama de casa, que tiene usted trabajadores domésticos en su hogar, también también le interesa. Porque acuérdense que apenas el 1 de abril empezó un programa piloto para incorporar a los trabajadores domésticos hacia el Seguro Social, ¿no? Cuando están en un régimen optativo o en un régimen voluntario. Entonces, ahora dentro de la reforma se prevé que ya sea obligatorio incorporarlos como trabajadores. Entonces nos interesa. ¿Cuándo se determina la obligatoriedad? Dentro de la reforma laboral ya se señala que los trabajadores del hogar deben de estar incorporados al Seguro Social. Sí, Entonces, desde el momento en que tú lo contrates. Es una reforma laboral que sigue a una jurisprudencia que se dio en ese sentido precisamente. Siempre ha existido un régimen de trabajadores domésticos que incluso ahora en el primer cambio que sufre la ley en ese aspecto es el cambio de denominación a trabajadores del hogar. Quizá tratando de restar ese aspecto despectivo que podría ser decir domésticos. ¿No? Y como bien dices, viene de... A ver, había una disposición en la ley del Seguro Social y también en la ley del trabajo que establecía la exención de registrar a los trabajadores domésticos ante el Seguro Social. Lo que hizo la Corte en un juicio que llegó hasta la Corte fue determinar, oye, esa fracción de esa disposición de la ley del Seguro Social es inconstitucional, porque no es razonable que excluyas al trabajador doméstico de la protección de la seguridad social de nuestro país. Y derivado de eso es que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que está en trámite en el Congreso en este momento, y tenemos todo el objetivo todos de que finalmente pasen diputados, en senadores y que el 1 de mayo como regalo se publique. Bueno, sí es el Día Internacional del Trabajo y es una gran conmemoración, entonces hay ese objetivo. Entonces la idea es que, como bien dice Cindy, ya esta disposición se aparte y por supuesto todos los trabajadores del hogar también necesitan atención médica, también necesitan atención hospitalaria, son parte de la familia. Por supuesto. Ahora, ¿eso aplica solamente para quien trabaja diario o para quien va entrada por salida? También puede aplicar para las personas ¿También que... puede o tiene que? Bueno, también tiene que dentro de la Ley Federal del Trabajo. En el programa piloto no, sigue siendo optativo. Sigue siendo optativo, lo que pasa es que la ley dice, incorporándolo en este régimen de trabajadores del hogar ahora para estar con esta nueva denominación, dice que son trabajadores que prestan servicios, que deben tener por lo menos día y medio de descanso a la semana, que pueden alternar los medios días cada 2 semanas. Ya había una regulación al respecto, pero lo que hace ahora es asumirlo o asimilarlo a los esquemas ordinarios de subordinación que hay en la Ley Federal del Trabajo. Si esto es así, bueno, cualquiera que esté subordinado tendría acceso a estos beneficios, si no habría un esquema de discriminación. Pero lo que no existe, y también es un tema que muchas personas hoy se preguntan, es ¿qué pasa cuando estas trabajadoras, como el esquema que tú comentas, trabajen de entrada por salida? Finalmente hay subordinación, finalmente utilizan instrumentos del patrón, porque ahora será un patrón de pleno derecho, pero puede tener 2, 3, 4, 5 fuentes de empleo distintas. Sí, porque además viene una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y para eso es el programa piloto, ¿eh? O sea, a mí me parece que justamente con la reforma laboral, con la ley, la reforma de la ley del Seguro Social y con este programa piloto, por eso así se llama. Poco a poco tendrá que adaptarse y ajustarse a la vida real, ¿no? Corre el programa piloto, les pregunto, corre el programa piloto, ¿qué no la experiencia del programa piloto debiera servir para normar lo que va a ser el cambio en la ley?
Mira, pasan varias cosas. Con el tema del programa piloto sigue siendo optativo. Entonces, si se estima que existen millones de trabajadores del hogar, pues a lo mejor, y también estimaciones del propio programa, dicen que va a haber 32,000 trabajadores del hogar que se inscriban a este programa. Porque acuérdate que se pueden inscribir... optativo? Sí, al optativo, al piloto Sí, que existe ahorita. Porque piloto. ellos se pueden inscribir, las trabajadoras, y además manifestar quiénes son sus empleadores. Entonces, lo más probable es que esto no pase, porque además, ¿qué empleador querría meterse a este programa piloto cuando tiene una trabajadora a lo mejor de planta en su hogar que le paga 8,000 pesos, 10,000 pesos, pero que a lo mejor para inscribirlo en el Seguro Social tiene que subir, que es el 25% de habitación, como el 25% de alimentos? Entonces, tú le pagas 10,000 pesos, a lo mejor en efectivo, porque poquito a poco en la semana vas juntando esos 2,500 pesos cada semana. Pero ahora no, ahora vas a tener que pagarle 15,000 pesos o manifestarlo como 15,000 pesos ante el Seguro Social, pagar tus cuotas Sí, es que- y además vas a ser sujeto a revisiones. Pero- ¿Quién dice que no? Pero fíjate que a mí lo que me parece es que como todo proyecto es perfectible, Sí. sin duda alguna, hay otro proyecto que es muy interesante, que es el que el gobierno está impulsando mucho, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y van bastante bien. En este proyecto lo que se hace es que son becarios que no trabajan, no tienen algún ingreso y no tienen una actividad universitaria o de educación, se les paga directamente a ellos por parte de la Secretaría del Trabajo 3,600 pesos, y entiendo que el objetivo es que lleguen a 2 millones de personas. Ya van como en 260,000 trabajadores. Escuché que Cinépolis va a contratar a 1,000, Kimberly Clark está contratando también una cantidad importante. Gin Group, 1 millón de personas. Bueno, magnífico. Y la verdad es que eso me parece que poco a poco tendrá que generar un cambio hacia la formalidad. Es decir, que tengan una seguridad social universal todas las personas en nuestro país, tanto jóvenes, ninis, como trabajadores del hogar. Y creo que fiscalmente y laboralmente a todos nos conviene que haya esa nueva regulación en la que todos aportemos al beneficio de nuestro país. Lalo. Es importante señalar que este segmento, y vamos a tratar el asunto de la subcontratación, que finalmente no va a ser tocado. Que es una lástima que no haya sido tocado, porque insisto, el tema de las personas que están trabajando en los hogares, ¿qué mujer quiere manifestarse ante el Seguro Social para manifestar que está dándole trabajo a una persona dentro de su hogar? Entonces, para eso podría ser muy claro que funcionara la subcontratación, precisamente. Aunque sea en el terreno doméstico. Por supuesto, Sí, la ¿sabes cuál es subcontratación el funciona tema para ahí? todo eso. Que en el caso de personas con múltiples patrones, en términos de la ley del Seguro Social sería un desgarriate, porque todos tendrían que tenerlo dado de alta, cada quien tendría que pagar una parte proporcional, de acuerdo a los ingresos. Del día o de los 2 días que va. Y ahí cabe efectivamente un esquema de subcontratación. De hecho, hay por ahí algunas aplicaciones en México que se utilizan para contratar personas Sí, que hagan sí, servicio sí. doméstico. Eso es subcontratación. Y antes de este esquema, pues no había seguridad social porque no había obligación necesariamente. Hoy la subcontratación cabe perfectamente en el esquema, un solo patrón que puede darle servicio a distintas personas y hace que los que reciban el servicio doméstico... Esas perfectamente aplicaciones o esos sitios actúan como subcontratantes, ¿no? Así es, Bueno, así es. Sí, lo que ha subcontratadas. pasado, Lalo, es que hay un estigma actualmente hacia el outsourcing y la subcontratación porque se ha abusado del esquema. Hay muchas outsourceras, como se le llaman, muchas empresas que no tienen dados de alta a los trabajadores en el Seguro Social o pagan una cantidad y lo registran con un X número al Seguro Social y la diferencia lo pagan en efectivo. No hay un pago real de impuestos y por eso sí se requiere de una regulación de fondo muy bien estructurada y con toda esta vorágine tan importante de la transición de la justicia laboral del Ejecutivo al Judicial y todo este tema de la transparencia sindical, me parece que sí merece una discusión mucho más profunda y con Y mayor están certeza. artículos, los 15, A ver, ¿no? pero pensar que 4 artículos, porque solamente son 4 Claro. artículos, ABCD. ABCD en la Ley El Federal del 15. Trabajo, pensar que 4 artículos van a regular una actividad económica que es tan grande y que además Claro. es tan reconocida a nivel mundial, de verdad es una falacia, porque fíjate, dentro de estos 4 artículos es imposible que se regulen los requisitos de carácter fiscal, laboral, de seguridad social, que por lo menos debe de contar cada una de las empresas que está proveyendo de este tipo de servicios. Pero además,
éticos, en nivel de compliance, en nivel de anticorrupción, porque todas estas empresas, si quieren participar también en gobierno, debemos de asegurarnos que las empresas que estén prestando este tipo de servicios no solamente lo hagan bien en materia fiscal, laboral y de seguridad social, sino que además no se corrompan, no sean del primo del gobernador que está entrando a la licitación y que además le otorgue valores agregados, porque si no, no tiene ningún sentido que un empleado esté con una empresa que no es la persona que se está beneficiando del trabajo. Claro, y el problema es aquí encontrar un responsable finalmente. Muchas de estas empresas de outsourcing lamentablemente son empresas de papel, que están en una oficina, quizá aquí en la esquina del estudio, en la cual llegan las autoridades a exigir el pago del IMSS, del SAR, del Infonavit, de impuestos. En ese momento toman sus papeles, quizá una computadora, y desaparecen. ¿Y quién es responsable de todos esos beneficios Pero del trabajador? debiera el gobierno tener la manera de obligar a esas empresas Claro. a registrarse y a Claro. llenar una serie de perfiles de obligaciones. Al día de hoy lo que pasa, Lalo, es que la ley te dice, a ver, tú empleador que vas a utilizar un esquema de outsourcing, tienes la obligación de supervisar permanentemente que la empresa de outsourcing esté cumpliendo con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Le ha dejado el gobierno, digamos, al empleador esa responsabilidad. Por eso, reitero, necesitamos una regulación bastante más compleja. Y congruente, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley del Seguro Social sí habla de subcontratación o pretende hacerlo, pero es una ley anterior a la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Sí. Luego tenemos disposiciones de renta que pretenden regular la subcontratación, de IVA. La UIF dice que también en materia de lavado de dinero. Entonces son muchas disposiciones dispersas, muchos de los casos son incluso disposiciones que se contraponen unas con otras. Pues yo creo que más que desaparecer el outsourcing como algunos proponen, Bueno. habría que regularlo adecuadamente y entonces dejar en el mercado únicamente las empresas que realmente Claro, lo por hacen bien, supuesto. que sería lo ideal. Y es una pena que tengamos en el Congreso a miembros prominentes de la tarugocracia que piensan que lo más fácil es decir, vamos a impedir que... Maestro, olvídate que sea en México, no fue un producto hecho en México, es un producto global que está en Estados Unidos, que está en China, que está en la India, que está en Alemania, que está en muchos otros. Y México es parte de la economía global. Lo Pero que tienes que que hacer además- es regular que no hagan trampa algunas empresas en lugar de decir, vamos a desaparecerla. Sí, que además promueve la especialización. Sí, O sea, sí. cada quien hace lo que mejor sabe. Sí. Incluso entender el outsourcing nada más como subcontratación es un concepto muy corto. Lo que hacemos los abogados, los contadores desde un despacho para una empresa sin participar en sus instalaciones ni en sus actividades cotidianas es outsourcing al final del día. Claro, y aparte de esa especialización de la que hablas, Jaime, es muy importante. Tú imagínate, es una compañía que te dedicas a fabricar automóviles, ¿no? Pero tú no eres especialista en seguridad. Entonces, subcontratas Pues sí, por la supuesto. seguridad. No eres especialista, por en la ejemplo, limpieza. en la limpieza. Bueno, subcontratas la limpieza. Y esta especialización tiene que ser la clave. Cuando se justifique por su especialización, es perfectamente válida la subcontratación. Fíjate que es muy simpático que nos compares con países como Estados Unidos, Canadá, Alemania. Y te quiero decir que países como Perú y como Chile también ya tienen una ley de subcontratación. Entonces, ¿dónde está México? ¿Van nos supera? Pero, Sí, exactamente. Te quiero decir que en Gene Group lo que estamos buscando es que se haga una certificación. Claro. Desde 2016 lo buscamos a través de una norma mexicana que se quedó en el tintero de la Secretaría de Economía, que no era obligatoria y que era en materia de subcontratación y diferenciaba la tercerización. Pero ahora lo que estamos buscando es un capitulado dentro del legislativo que se promueva para que entonces haya una certificación que sea clara, que sea muy estricta y que además sea obligatoria, que eso es lo más importante, porque Incluso- con eso van a desaparecer las empresas malas. Vienen, perdón que interrumpa, vienen nuevas relaciones, evidentemente vienen nuevas relaciones obrero-patronales de las que vamos a hablar después de una pausa. Pues sí, viene toda una transformación. El desglose de las historias. Ya veremos cuáles serán las reglas del juego en torno a las relaciones laborales el próximo año. El mejor resumen informativo de la semana está en el radar de Mega Noticias TVC. Viernes, 10:30 de la noche, por TVC. ¿Sabías que uno de cada 20 festejos concluye con un jugador lesionado? Que no te suceda lo mismo. Revive con nosotros los mejores momentos y vuelve a celebrar. TVC Deportes Total,
el lugar favorito de los aficionados. Lunes a viernes en su horario nocturno por TVC Deportes. El robo de combustible no es normal. No te acostumbres. Imagínate, de Tijuana y de Cancún, trae a todo el mundo para que... Y tú que trabajas mucho con patrones, ¿están conscientes de que el asunto va a cambiar? Sí, claro, estamos en el proceso de concientizarlos. ¿Y están asustados o entusiasmados? ¿O las dos cosas? Están receptivos, ¿no? Yo te diría, están viendo qué pasa. Y ¿Tú están... lo sientes? Yo la verdad es que sí los siento asustados por dos situaciones. Lo que significa ese cambio, que a lo mejor es un alza de impuestos, lo que significa en el cambio del proceso, porque muchas empresas ya tenían como su caminito andado para entonces ganar todos sus procesos, lo que ello significara, ¿no? La firma de los documentos que ello significara. Y tres, pues también el hecho de que los abogados que habían contratado para que llevaran esto a lo mejor ya no van a ser los más aptos para continuar con sus juicios. Claro. Y fíjate que aquí lo que tenemos que hacer todos es apostarle a que mejore la justicia laboral. A ver, si hay algo que es claro, y yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa, incluyendo nuestros camarógrafos, dirían, es que la justicia laboral está bien. Y ¿Está bien? Pues claro que no está bien, por supuesto que no está bien. Es decir, no podía estar peor, para acabar pronto. Y ahora que viene un lapso de 2, 3 o 4 años en donde se cierran la operación de las juntas de conciliación, pues va hasta peor. Porque dice Jaime, va a haber un momento en donde compartan las dos. Sí, van a seguir las juntas de conciliación en un periodo de transición en el que tendrán que terminar lo que tienen pendiente. Correcto. Y empiezan a trabajar los nuevos tribunales que tienen un periodo de transición también, incluso para el inicio de su operación. Y el centro también de conciliación y registro laboral, lo mismo, porque al día de hoy tú registras todos tus contratos colectivos e incluso los propios sindicatos se registran ante la Secretaría del Trabajo o ante las direcciones locales de la Secretaría del Trabajo locales en los estados. Lo que va a pasar es que este va a ser un supercentro que va a tomar dos actividades fundamentales. Como decía Jaime, la conciliación a nivel federal, pero el otro atribución que va a ser importantísima es todo el registro de todos los contratos colectivos desde Tijuana hasta Cancún van a ser en ese centro. Y todos los registros de todos los sindicatos, ya sea estatales o sean nacionales, van a ser en este centro. Entonces, la designación del director de este centro va a ser muy importante, va a ser a propuesta del Ejecutivo muy similar a los ministros de la Corte, con ratificación del Senado en una primera tanda, si no pasa en una segunda, y si no, pues es el Ejecutivo el que... Ya sabemos el camino. Autónomos como los demás. Tanto que le gusta al señor presidente. Y eso es que algo criticable, pero lo que sí es muy importante es que apostemos a que tenga un consejo plural este centro y que realmente haya una mucho mayor transparencia y libertad de asociación. Creo que esa es la gran apuesta de toda esta reforma. A ver, lo que yo te quiero decir es que esto es nuestra fantasía, porque los tres somos abogados. Pero hagámoslo realidad, hagámoslo realidad. Está bien, pero nuestra fantasía, así tal cual como lo dijiste Álvaro, es un supercentro y va a costar $1 billón de pesos, pero va a ser seguramente con cosas inteligentes y va a aceptar la tecnología. A ver, la otra opción y la otra cara de la moneda es que sea un centro en donde Cuquita, la de la audiencia, se quede, en donde la gente no tenga tanta preparación, en donde sean las mismas personas, los mismos conciliadores y donde además haya mucha corrupción para que los sindicatos tengan la titularidad de los contratos como hasta la fecha ha continuado, ¿no? Sí. A ver, yo me quiero preguntar, ¿por qué los sindicatos hoy en esta reforma están jugando un papel protagónico? ¿Por qué? Bueno, hay una afectación hacia el status quo. Al día de hoy era muy fácil para un líder sindical controlar a su grupo. Había una instrucción, a ver, aquí el aumento salarial va a ser del 5% y todos calladitos. Tú encárgate de que proceda. Bueno, así es. Y el acuerdo era popular. El dueño de la empresa, los accionistas o el director, con el líder sindical. Y después se bajaba la información. Y eso funciona todavía en muchas empresas al día de hoy. Hoy, en otros países y en otras regulaciones, es increíble que en esta mesa, por ejemplo, yo podría estar sentado con ustedes tres y yo hablar del tema de inversiones y de gastos de la compañía y yo ser el representante de los trabajadores, el líder sindical. Y eso poco a poco
va a ser una transformación que va a tomar tiempo, pero va a ser una representación real de la gente. Y es lo que muchas veces la gente quiere ver. De hecho, en toda esta nueva disposición... lo esperaríamos, ¿no? Ojalá que así sea. Y que hay una participación real, Jaime, Yo no incluso en la integración del contrato colectivo y en los salarios y prestaciones. Yo no veo a la maestra Albastera con esa nueva actitud. Bueno, habrá quien se quede en el pasado. Juan Carlos Romero de Shams, Habrá que quien no se ve quede en el nada. pasado. Sí, hay Que no planteamientos sabe muy nada. claros, ¿no? Dice, votación secreta que ya cambiaría las cosas de entrada. Claro. Eso sí. La total libertad de sindicalizarse o no hacerlo. Pero hay planteamientos incluso que parecieran redundantes, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, es que el sindicato debe ser libre, así lo dice la Constitución y lo ha dicho siempre, ¿no? O por ejemplo decir, porque lo dice la ley, estaba yo leyendo la reforma, y en alguna parte dice, y estará prohibido que los sindicatos se utilicen para hacer esquemas de simulación y defraudación fiscal. Pues eso no ¿Era es- necesario eso no es- ponerlo? ¿Era necesario Pero, ponerlo? pero ¿sabes qué, Jaime? Lo que pasa es que Porque lo hacían. es un paraíso fiscal, Lalo. Los Así es. sindicatos al día de hoy, y tú eres fiscalista, Cindy también conoce temas fiscales, es un paraíso fiscal. No pagan impuestos, ¿verdad? No tienen que Sí, llevar libros. pero, No tienen que llevar pero con contabilidad. un párrafo así tan sencillo se va a evitar. No, O sea, tendría que haber disposiciones conexas como abrir la transparencia Claro, en y términos rendición, en términos efectivos y rendición de cuentas, Jaime. Y pero eso va a suceder. No. Eso tiene que suceder. A ver, la En ley la ley también- del trabajo, no, o sea, plantea la rendición de cuentas hacia sus agremiados, Correcto. pero no hacia la sociedad y no hacia el Correcto, fisco, correcto. y no la Así es. obligación de llevar O su sea, contabilidad no. a efecto de ¿Va a pagar seguir impuestos. sin pagar impuestos? Es ¿Va a que, seguir sin es pagar que no impuestos? son actividades lucrativas. Pero por lo Dice la menos- teoría. Pero por lo menos, Lalo, Dice la el que le rinda ¿Qué? cuentas el líder a sus agremiados ya es un avance. No, es hombre. decir, a ver, recibiste $1 millón, la empresa te dio $1 millón. ¿Cómo se distribuyó? ¿Qué? Invertí en esta sala de juntas, En el coche esta de mi hijo, capacitación. como diría, mi Ahí- Ferrari de mi hijo. Ahí es donde como no Carlitos. tienes que hacerlo, porque tiene que justificarse perfectamente la salida del dinero del sindicato. Es que ¿no? yo lo que quiero es que a mí me preocupa que hoy se hable tanto de la misma, por parte de las mismas fracciones parlamentarias, de desaparecer el outsourcing y de decir que los sindicatos van a tener una mayor fuerza en las empresas, porque podríamos pensar que en muchos de los casos los sindicatos van a pretender hacer funciones de las que hace el outsourcing, que hoy las hacen indebidamente. Indebidamente. Yo- claro. ¿Sí? ¿Las hacen? ¿Quieres Sí, las meseros? hacen. Yo pongo Sí. meseros de mi sindicato. ¿Quieres músicos? Yo pongo músicos de mi sindicato. Y es un esquema de outsourcing a través de un esquema de Yo simulación. estoy Son tan de sindicatos, son acuerdo con patrones. Jaime, claro, porque fíjate, se supone, bueno, no, esto pasó, el acuerdo 98 de la OIT Sí. dice, hay libertad sindical y eso significa que tú puedes como trabajador o puedes no pertenecer a ningún sindicato, perfecto. Reglas del TEMEC dicen exactamente lo mismo, tú puedes o puedes no. Sin embargo, ¿por qué la cláusula de exclusión por admisión no se eliminó de la Ley Federal del Trabajo? ¿Y eso qué significa? Porque te quedaste con carita de, Sí, que- estoy de pensando qué es lo si, que quiso decir. si el público se quedó igual que yo como diciendo, ¿what? Bueno, eso significa que hace muchos años se eliminó la posibilidad de que la empresa corriera al trabajador si no estaba dado de alta con un sindicato, hace muchos años. Y entonces también se eliminó del artículo 395 el párrafo donde hablaba de esta exclusión por separación. Está bien, pero el párrafo que permaneció, que es la exclusión por admisión, significa que tú como trabajador necesariamente tienes que estar con un sindicato para entonces este sindicato que tiene un contrato colectivo de trabajo con una empresa puede entrar a laborar con esa Me empresa. acaban Lo que acaba de decir decir que Jaime. soy libre de sindicalizarme o no. Sí, Sí, bueno, pero eso si es no te constitucional y de sindicalizas, siempre, no ¿no? trabajas en X Pero, empresa. pues, entonces, ¿para qué me dan la libertad de pertenecer o no al sindicato bueno, si, en si teoría- decido que no me van a Porque el correr? sindicato te cobra algo así entre un 1,5%, 2%, No, a lo mejor hombre. no más de tu salario. Entonces En tú las, tienes el derecho de decir, yo no quiero en que me las corran. televisoras hay en algunas ocasiones hasta el 10% por supuesto trabajador. desplazamiento. Y perdón, trabajo, pero eso sí. huele a outsourcing. Sí, bueno, entonces ese es el derecho que vas a tener ahora de decir, a ver, yo no quiero pagarle a un sindicato que no considero que me representa. Tú no eres mi representante, por lo tanto, yo estoy afuera de esto. Lo que Pero es si me interesante van a del correr convenio... por no pertenecer al No, sindicato. justamente, o no te van a justamente contratar. lo que ya se está evitando. Ya no es, Sí, ya la con letra la es- reforma, ya no sería legal contratarte con la condición de que seas parte de un sindicato o despedirte por el hecho de que ya no seas parte de un sindicato. Eso es lo que se pretende y ese es el objetivo. Y que si tú quieres en un momento dado no estar
y no ser parte del sindicato lo puedas hacer. Y también se está tratando con esto, reitero, de evitar los contratos estos de protección y también de evitar la extorsión que se daba, porque muchos sindicatos demandaban a la empresa y al sindicato Que ni titular conocían a veces, ¿no? por la representación de los trabajadores y muchas veces ni conocían a nadie, pero como eso te llevaba a un paro ilegal, muchas empresas decían, a ver, ¿cuánto quieres? ¿50, 100, 150 mil pesos? Ahí está, pero déjame de molestar. Entonces, eso también se va a acabar y la representación real y democrática de los trabajadores se le está apostando. Me hablan ustedes tan bonito de la reforma y de los beneficios que me acordé de Orlando, ¿cuál de es? Disney World. ¿Qué pasaba? No, pues que es muy bonito. De Orlando, Florida. Un escenario muy bonito. De veras, Del todo lugar va a más ser feliz tan del bonito. mundo. De Mickey Mouse y sus De aventuras. Mickey Mouse. No, hombre, así de veras. Que no, Lalo, que no. A ver, lo que yo estoy diciendo es, parte de lo que dijo Jaime es, los sindicatos ahora van a poder hacer o no hacer X cosas, ¿no? Bueno, lo que yo te quiero decir es, los sindicatos hoy están cobrando mucho protagonismo y están buscando eliminar a la subcontratación. Porque quieren ellos hacer. Jaime dice, pues es ya que lo el hacen. sindicato no es una actividad de lucro. Bueno, yo te diría, va a ser el mejor negocio. Si eliminan a la subcontratación y continúan con esta cláusula de exclusión por admisión, va a ser el mejor negocio y lo que deberíamos estar aquí platicando es cómo formar un sindicato. Pues sí. Y además, ¿qué tal que mañana nos volveríamos senadores? Pero en el fondo me parece que lo que tenemos que hacer es... Pues sí, claro, ¿Previa eso vida en parece- Canadá? Pero Claro. Pero en es el una fondo lo- pérdida de prestigio enorme. No, bueno, pero lo que hay que hacer en el fondo es privilegiar realmente esta representación real de los trabajadores hacia sus líderes, que haya liderazgos verdaderos Pero y ¿sabe? reales. Yo no quiero ser majadero, pero qué flojera me da la vida sindical. Sí. Veo a los mismos tipos o a las mismas tipas. Digo, la maestra no. Vean las fotos de la maestra en la historia con los presidentes. Se va a la cárcel y regresa rejuvenecida y ahora va por el liderazgo del sindicato. Ve a Hernández Juárez, ¿cuántos años tiene como líder del sindicato? Las juventudes setemistas encabezadas por un senador que tenía 78 años. Pero sabes que los jóvenes millennials están transformando y cambiando esta situación. Ellos sí Como ellos sí Cindy. te cuestionan. Bueno, a ver, es un ejemplo. Pero eso no existe en el campo y eso no existe en las fábricas. Sí. O sea, ahí realmente necesitan representación sindical y realmente necesitan sentarse a negociar con el patrón para exigir lo que hoy no les dan, que muchas veces ni uniformes, ni botas, ni seguro social. No, y va a ser un proceso de evolución, de una mejor representación y de también mejorar el nivel de vida de los trabajadores en nuestro país y lograr un mayor equilibrio entre los factores Yo de la los veo a producción. ustedes sospechosamente cargados a un optimismo hacia los cambios A de mí la no me ley. veas. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones. Muy bien, a todo lado. What do we want to be in college for? Somebody's out there, they cooking up a new drug. Estos agentes están de regreso y más recargados que nunca. Spring break yourself, fool. Infiltrados en la universidad. Miércoles 24 de abril, 22 horas. Cinema Platino. La función de tu vida. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno. Por TVC Deportes. Emiten más que una historia, una emoción. Estos son los rostros del cine mexicano. De repetir en la ley cosas que no tendrían que decirte. Dice, por ejemplo, que está prohibido que se firmen renuncias en blanco cuando empiece la relación laboral. Está prohibido que hagas al trabajador que lo registres con un salario menor. Y lo ponen explícitamente, ¿no? Como si ya no estuviera implícito. Yo lo siento, insisto, ya para la parte de conclusión. Yo los veo a ustedes, excepto a la doctora Cindy, yo los veo así como que muy en la idea de que este asunto está toda. ¿Sabes qué? Lo que pasa es, reitero, estamos tan mal, de verdad, y hay que ser objetivos. Y yo llevo
más de 30 años de ir a las juntas de conciliación desde antes de empezar la carrera. Con Cuquita iba y me enseñó a hacer convenios ya sin murió juicio. Cuquita, ya me dio curiosidad. Ya falleció, pero fue una gran maestra de muchos. Entonces, es claro que está mal la justicia laboral. No hay justicia pronta, no hay justicia expedita, hay cierta corrupción en algunas juntas, hay algunas que se salvan, los juicios son eternos, reitero, este asunto de 14 años es un asunto real, la libertad y la transparencia sindical no es clara en este momento. Entonces, ante una situación tan grave, tiene que haber, todo lo que venga tiene que ser para bien. El simple hecho de pasar del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, los tribunales, me parece que es una ventaja. Así pensábamos con el asunto de cambio de presidencia, ¿eh? Bueno, eso ya es otro tema, pero no, de verdad aquí, reitero, lo importante es apostarle y darle la asignación presupuestal real que la reforma necesita. A lo mejor se tuerce el rabo, si no ponemos, correcto, si no ponemos los recursos suficientes a nivel federal y en cada uno de los estados, que allá hay un gran reto, para que los tribunales sean dignos y para que los centros de conciliación, tanto el federal como los locales, sean lugares dignos en donde pueda llegar y se imparta justicia en cosa de semanas o meses, efectivamente puede fracasar. Pero me parece que todos los que estamos involucrados, empresarios, líderes sindicales, trabajadores, abogados de la parte que queramos, tenemos que apostar a que esto funcione. ¿Cómo se llama tu señora esposa? Consuelo. Consuelo tiene un esposo optimista, señora, felicidades. Jaime, ¿tú también le ves así como Álvaro, en positivo? Sí, yo veo posibilidades porque hoy para la creación de empleos lo piensa uno 2 veces. Irte a un juicio laboral y tener que seguir un proceso largo, carísimo, y para el trabajador también incertidumbre de que no sabe qué va a pasar, pues le da una facilidad a la creación de empleos que puede ser importante si se implementa adecuadamente. Son medios alternos de solución de controversias que ya fungen en todo el mundo, ya son aplicables y que han dado resultados. Aquí lo que nos ha fallado, y platicábamos en el receso de la impartición de justicia en materia penal, lo que nos ha fallado es la implementación y la puesta en marcha de los procesos. Yo creo que ese va a ser un tema importante, ¿no? Hasta dónde vamos a poder ayudar a que se generen empleos, a que el empresario tenga certidumbre, ajustarnos a los requerimientos de nuestros vecinos. Que haya una buena Cindy, doctora, ¿tú cómo la ves? Yo lo veo como un pago de una deuda que traíamos desde hace mucho, desde el convenio de la OIT, que ya platicamos que es de 1949, desde la reforma laboral de 2017, que también ya llevaba mucho rezago, y ahorita la razón por la cual sale la reforma laboral es la presión para la firma del TEMEC. La letra está muy bonita, sin duda está muy bonita. Oye, hablando de letras bonitas, precisamente, me siguen diciendo, la letra está bonita. Mire usted nada más qué letra, perdóname, es la primera vez que hago esto, van a decir que para qué me meten lo que no me importa, pero mira más qué letra, mira más. No escribe como doctora. Pero, no, pero qué mujer tan equilibrada. Bueno, perdóname, hablando de letras bonitas. La letra está muy bonita. Tiene características que a los tres nos gustaría pensar que van a ser reales, como el control a los sindicatos, como el registro de los sindicatos y como la posibilidad de que este centro de conciliación y registro laboral elimine la titularidad de los sindicatos cuando es claro o cuando no es fehaciente que los trabajadores no quieren pertenecer a ese sindicato. Nos gusta pensar así, que así va a ser en adelante y que no va a haber extorsiones. Por supuesto que sí. Vamos a ver la realidad, vamos a ponerlo a prueba. Para mí es un pago de una deuda y nada más. En una letra bonita, que todavía queda de ver mucho, como es la subcontratación. Pero participemos, actuemos y hagamos que esto se haga realidad. Si dejamos que un sector y el gobierno y que esto camine solo, no va a caminar. Si todos los que tenemos que ver con la justicia laboral no ponemos nuestra parte para que esto funcione, créanme que va a ser complicado que funcione. Yo sí le apuesto a que va a funcionar, porque además, dentro de lo que yo pueda, voy a hacer todo lo posible por hablar con empresarios, con líderes sindicales, para que esto pueda funcionar. Por eso el optimismo. Está bien, o sea, bueno, ¿quién hace cambio para peor? Pero en México tenemos esa extraña virtud de que una cosa positiva la acabamos revirtiendo, ¿eh? Así es. Sí. O sea, no está, por supuesto que está bien que haya justicia, que sea digno de espacio, que sea expedita la aplicación de la justicia, que se evite la corrupción, y después ¿cómo le hacemos y le torcemos el asunto
y acaba siendo una complicación mayor a la que ya teníamos. Pero tenemos que dignificar la justicia laboral. por supuesto. Nuestra Sí, primera por ley supuesto. es de 1931, la segunda del supuesto. 70, que es la actual, después vino una modificación en 80, después en el 12, esta modificación constitucional en 17. Estamos viviendo un momento histórico. Y eso es muy importante. O sea, esta es la transformación laboral más importante Aunque no que le hemos llames tenido. cuarta transformación. No cuarta transformación, pero sí es algo que nos merecíamos. Sí. Es decir, eso sí. Tú bien lo comentabas, tenemos que dignificarlo. Nos tenemos que ver como abogados civilistas, mercantilistas, fiscalistas. Tenemos que dignificar la justicia laboral y darle la importancia que los trabajadores realmente se merecen en nuestro país. Sin duda. Sí, yo creo que en buena medida, y eso ya lo hemos visto en el Congreso en los últimos tiempos, se tiene que atender, hablando en términos de justicia, al bien para todos. No a los que son más o a los que son menos, hablando de trabajadores y de patrones, sino a la justicia en su más amplia concepción. Hay muchos de los cambios que se hacen para que suenen bien, se hacen para llamar la atención. Pero yo creo que este en particular, si va orientado a impartir justicia realmente, nos va a servir mucho. Y entonces también hay que hablar también de cambios, decía Cindy, quedó pendiente el de la subcontratación, no en el sentido de desaparecerla, quizás reformarla, cambiarle nombres, hacerle adiciones, mejoras, pero que nos permita realmente generar empleos. Si no generamos empleos, por más que haya programas como el que dice Álvaro de Jóvenes Construyendo el Futuro, no es empleo, es capacitación. Capacitación que después tendrá que seguir a una etapa de empleo. Y entonces tiene que haber bases justas para que los empleos sean bien remunerados. Importante, pero bueno, me voy a parar, Héctor. Te aviso de una vez para que alertes a los compañeros camarógrafos sindicalizados, por cierto, que supongo que estuvieron muy atentos pues con razón de lo están que tan se dijo atentos. hoy en el programa. Entonces, yo quiero agradecer de manera muy especial a quienes estuvieron en esta ocasión aquí en el programa. Muchas gracias, doctora. Nunca tuve tantos especialistas con tan altos grados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco, Cindy, no te pares. Muchas gracias. Muchas gracias. No te pares, entre otras cosas, porque algo Se cae el micrófono. Se me cayó el micrófono a mí. No, fui yo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Te agradezco. Gracias por la invitación, como siempre. La verdad es que nunca había habido una mesa tan positiva, tan optimista. Ojalá que esto vaya en beneficio de... Muchas gracias, Álvaro. Lalo, te agradezco mucho. Muchas gracias y un gusto, Jaime, y de hecho por estar con ustedes. Gracias a usted que con su presencia y su consistencia hacia fondo hace posible esta serie que trata de analizar y muchas veces polemizar sobre los asuntos que son realmente relevantes. Y eso sí le aseguro, este cambio es histórico. Es histórico, sin lugar a dudas. Bien o mal, es histórico. Gracias, usted fue testigo. Hasta la próxima aquí a fondo. Buenas noches. Muy bien. Pues a todos.